Es un honor para mí tener que realizarle una entrevista a tan ilustre personaje e hijo predilecto de Amazonas, como es don Elmer Antonio Torrejón Pizarro, un amazonense de corazón, de profesión antropólogo y graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pasó gran parte de su niñez y adolescencia en los distritos de Luya y Lamut, provincia de Luya, departamento de Amazonas. Contribuyó en el mejoramiento de la educación y la salud, la preservación de la ecología, el desarrollo agropecuario, el mejoramiento de las vías de comunicación, comprometido con la disminución de la pobreza, la puesta en valor de nuestra cultura Luya y Chillao y el desarrollo turístico. Asimismo, es autor de muchos trabajos de investigación y gracias a sus aportes e investigaciones realizadas se pudo tener un mayor panorama de la existencia de esta importante cultura preincaica, que floreció en el actual territorio de la provincia de Luya. Buenas noches, don Elmer Antonio Torrejón. Saludos desde la ciudad de Lamut, capital arqueológica del nororiente peruano. Hola Emerson, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Primeramente quisiera hacerle la pregunta, usted como antropólogo e historiador, ¿qué le ha impulsado a consagrarse al estudio de la cultura Luya y Chillao? Bueno, desde muy pequeño, como decía, mi padre era profesor de historia en el Colegio Blas Valera. Entonces, cuando él llevaba a sus alumnos a hacer trabajos de campo en Carajía, en Cuela, en Huangli, en Ciudad de los Muertos, yo desde muy niño seguía a mi padre justamente para conocer nuestra cultura, para conocer nuestra ecología, y es desde esa época de los años 80, cuando era niño, es donde yo voy sintonizando con nuestra cultura y con nuestra ecología, y es ahí donde me agarra el bichito de conocer más sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura, y bueno, vengo acá, cuando vengo a Lima, estudio antropología en la San Marcos, donde ya pude conocer la teoría de muchas de las cosas que veía ya en Luya, que veía en la provincia, que veía ahí en Amazonas, ¿no? Y es por eso que me dediqué a la antropología y a escribir y a analizar mucho sobre nuestra cultura y nuestra ecología de Amazonas. Muy bien. Para usted, ¿quiénes fueron los Luya y Chillao? ¿Qué cualidades tenían y en qué se diferenciaban de las demás culturas vecinas? Bueno, los Luis Chillaos fueron un conjunto de etnias, ¿no? Que vivían en la cuenca o en los territorios entre los ríos Marañón y Utcubamba, ¿no? Es ahí donde se desarrollaron culturalmente, civilizatoriamente, y es ahí donde dejaron justamente sus rasgos culturales, ¿no? A través de la arquitectura, a través de sus chulpas, a través de sus purumachos, ¿no? Y bueno, entre estos ríos dominaron, se desarrollaron, tenían como actividad principal la agricultura, tenían lo importante de los ríos Chillón, que tenían el manejo de diversos pisos ecológicos que les permitía justamente tener una diversidad de productos, ¿no? Desde la yuca que cultivaban en las zonas bajas del Marañón o en las zonas bajas del Utcubamba, hasta otros productos de altura como la papa, ¿no? Tal como hoy lo conocemos, ¿no? Y eso les permitió justamente desarrollarse teniendo como actividad principal la, este, la, la Agrícola. agricultura. Eh, yo creo que no había mucha diferencia con otros grupos que están relacionados que estaban al lado de los Luis Chiao, ¿no? Creo que culturalmente eran los mismos, ideológicamente, religiosamente eran los mismos, en cuanto a actividad económica eran los mismos. Por ahí, entre las zonas o en los territorios de la actual provincia de Luya hay muchos sarcófagos, por ejemplo, Carajía, que quizás no se ve en otros sitios o en otras provincias, ¿no? Mayormente los sarcófagos, digo, en la mayoría de los casos, ¿no? Están construidos, supeditados a lo que es la cuenca de los territorios entre la cuenca del Utcubamba y el Marañón, ¿no? Y por ahí también en la provincia de Luya, donde se desarrollaron los ríos Chillón, están los grandes complejos arqueológicos como Cuela por el Gran Vilaya, ¿no?
pero, y eso significa que los pobladores que vivieron en esa cuenca fueron desarrollados, ¿no? Tenían un alto grado de desarrollo civilizatorio, ¿no? Y eso justamente significaban los Luis Chillao, ¿no? Pero como te digo, hay que contextualizar, ¿no? Lo que es los Luis Chillao, ¿no? Antes de los incas, como te digo, vivían diversas macroetnias y por ahí, cuando vienen los incas, nos llaman los chachapoyas, ¿no? Recordemos que chachapoyas es un término que por ahí diversos investigadores como Kauman y otros dicen que tiene un origen aymara o un origen quechua, pero en nuestros territorios preincas no se hablaba ese idioma, ¿no? No se hablaba ninguno de los dos idiomas, por lo tanto, chachapoyas no puede ser un término o una cultura que vivía en la época preinca, ¿no? Sino que fueron los españoles que nos trajeron ese término y nos llamaron chachapoyas, pero antes estaban los chillaos, antes estaban los cascayún, antes estaban los lonyape, antes estaban los cuelap, antes estaban los conílape, ¿no? Y justamente esos términos como cuelap, como conílape, con lonyape, no los conocemos, no conocemos el significado, es un idioma autóctono de esa zona que no conocemos, ¿no? Y es necesario ahí reescribir la historia, ¿no? Es necesario ahí construir nuevamente una nueva historia, releyendo lo que son las crónicas, eh, porque muchos nos han vendido como chachapoyas, ¿no? Y yo creo que, hay que ver de que existían otro tipo de culturas. Con eso no quiero ir contra las personas o contra los investigadores que llaman a ellos, a estos pueblos preincas como Chachapoyas, no quiero ir en contra de ellos y tampoco no quiero crear menos divisionismos entre provincias que Luy y Chillao, que Chachapoyas, no, 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 sino que hay que dar lugar justamente a esas culturas que se desarrollaron en esta zona y que fueron olvidadas por los vencedores, ¿no? Por los vencedores incas. O sea, tú sabes muy bien que la historia mayormente lo escriben los que vencen, los vencedores, y la historia justamente la han escrito los incas, ¿no? Pero antes de los incas, como te digo, habían pueblos como los Luis Chillao que construyeron Cuelap, que construyeron Gran Vilaya, que construyeron Rebas, que construyeron Carajía y otra infinidad de arquitectura por esos territorios del Uzcubamba y el Marañón, ¿no? Podría decir que los Luya y Chillaos resultaron ser un conjunto agrupado de macroetnias como los Rongia, Cascayunga, Charasmal, Chilchos, Zumbia y otros. Sí, dentro de nuestros territorios del Marañón y el Utcubamba existían diversas etnias, ¿no? O macroetnias, ¿no? Como los Cascayunga, como los Lomiape, como los Conilap, ¿no? Y creo que estos cuando se juntaron fueron los Luis Chillao, ¿no? Fueron los que construyeron a esa cultura. Pero los Luis Chillao se juntaban cuando existía algún tipo de emergencia, algún tipo de emergencia social, cuando existía alguna, alguna tipo de invasión por parte de culturas exógenas, cuando existía algún problema climático, cuando existía algún problema de hambrunas, es ahí donde se juntaban o para construir Cuela, por ejemplo, ¿no? O para construir Gran Vilaya, se juntaron todos estos grupos para construir estas grandes manifestaciones arqueológicas, ¿no? Es ahí donde se juntan, pero ellos tenían una dinámica propia, los Conílape, los Cuelape, tenían una dinámica propia que se juntaban cuando existían estos tiempos extraordinarios y que obviamente si se juntaban es porque tenían similitudes en su agricultura, tenían similitudes en sus dioses, en sus religiones, ¿no? Y eso es lo interesante de los Luis y Chillao, ¿no? Y también de los Luis y Chillao con otros grupos cercanos de la zona de Bongará, ¿no? Recordemos que los Chillaos justamente eran los territorios que ahora están por Lonya, por Bagua, por Utcubamba, ¿no? Y los Luyas son los que están Parte Alta. por, por la zona de Luya, Lamo, Conila, Coichán, ¿no? Y ahí se juntaron ya. Pero como te digo, yo creo que sí, que en tiempos extraordinarios se juntaban justamente
para hacer frente a problemáticas o para construir escuela o para construir Gran Vilaya, ¿no? Correcto. La fortaleza de Cuelap es una construcción de los Chachapoyas o de los Luya ya que en la La fortaleza, actualidad hay ciertas teorías que sostienen que los Chachapoyas la construyeron y que tuvieron dominios en esa parte, lo que actualmente vendría a ser la provincia de Luya. ¿Qué opinas respecto a eso? no, yo estoy claro en eso, ¿no? Puebla es una construcción pre-inca y en la época pre-inca no existían los chachapoyas. Son los incas cuando vienen y nos llaman chachapoyas, ¿no? Por tanto, Cuela fue construida por una cultura, una cultura autóctona de sus territorios, una cultura pre-inca, que posiblemente han sido los Luis y Chillao fueron los constructores de Cuela, ¿no? Cuela es un centro arqueológico pre-inca y no es inca, ¿no? Por tanto, fueron los incas, cuando vinieron los llaman chachapoyas y antes de los incas no existían chachapoyas. Entonces yo creo que fueron construidos por los Luis Chillao. Eso lo tengo claro, ¿no? Pero eso no quiere decir que me vaya, como te digo, contra la cultura de chachapoyas, ¿no? Sino que hay que ser claros, hay que reescribir, ¿no? Hay que reinterpretar las crónicas, hay que volver nuevamente a leer las crónicas para poder hacer un estudio más verídico de lo que ha sido nuestras culturas en nuestro actual departamento de Amazonas. ¿Qué cree usted que haya pasado? En la actualidad, digamos, no hay muchas evidencias o recopilaciones a comparación de otras culturas del norte, ¿no? Como los chimú, los moches, donde sí hay antecedentes, hay por ejemplo, en caso de Lambayeque y La Libertad, han existido no solamente una cultura, han existido varias culturas, pero a medida que iban avanzando los incas, los iban sometiendo, ¿no? Y al final todos fuimos parte del Tahuantinsuyo, ¿no? El imperio incaico. No, yo creo que en Amazonas nos falta investigación para conocer más todo una dimensión más holística, más estructural y más funcional de lo que ha sido nuestra cultura. Nos falta más investigación. Lo que pasa es que en Amazonas estamos muy de moda con el tema turístico, ¿no? O sea, queremos desarrollar el tema turístico a mil, pero dejando de lado las investigaciones para conocer quiénes han sido los Cuélapes, quiénes han sido bueno, los Chachapoyas, quiénes han sido, cómo se construyó Rebach, cómo se construyó Carajía, cómo se construyó Vilaya. O sea, eso se hace con investigación, ¿no? Y a la par de la investigación se tiene que poner en valor, se tiene que proteger, se tiene que invertir en nuestros recursos arqueológicos para que no se caiga igual como ha sucedido con Cuela, o por ahí, Dios no lo quiera, no vaya a suceder igual en Carajía, o no vaya a suceder en Rebach, o no vaya a suceder en el Gran Vilaya, o no en Pucatambo. Entonces, yo creo que acá hay una parálisis en cuanto a la gestión a nivel regional y nacional, en cuanto a cultura, no estamos dando valor a la cultura, estamos dando más valor al turismo pensando que eso es desarrollo. Claro, van a traer más turistas que van a ver más a nuestro Puebla, pero Puebla se está cayendo, Carají está cayendo, para llegar a Huangli uno se pierde porque no hay camino, no hay una señalización respectiva ni al mismo Carajía ni al mismo Gran Vilay. Entonces estamos errando en cuanto al desarrollo en Amazonas, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber una simbiosis de un enfoque turístico y un enfoque cultural que vayan ambos juntos para poder. Es más, debería ir más por arriba el enfoque cultural, porque primero es investigar, primero es poner en valor y después el aspecto turístico. Pero acá estamos al revés, por eso estamos marchando mal ahí en Amazonas, ¿no? Le doy mucho la razón cuando dice que debemos dedicarnos un poco más las instituciones, ¿no? Aportar más apostar más por las investigaciones, porque si bien es cierto, el turismo genera ingresos para diferentes sectores, ¿no? De la población, pero a decir verdad, eso también tiene su ventaja y desventaja, porque estamos dejando de lado conocer la verdadera historia de estas culturas, ¿no? Por ejemplo, en caso de que te apoyes actualmente en la parte del Cerro Colorado, que lo decimos, hay una parte que se llama Luya Urco. Muchos dicen, opinan que quizás en el pasado también esa parte era parte de su territorio, la cultura Luya Chillao, ¿no? ¿No se tiene de repente algún conocimiento respecto a eso?
No, de eso te soy sincero, no tengo conocimiento. Pero sí, yo creo que ahí hay un limitante, hay un problema que venimos acarreando desde hace mucho tiempo que no estamos dando una real dimensión al aspecto cultural, ¿no? Es por eso que Cuelap está caído, es por eso que no tenemos señalización adecuada a los sitios arqueológicos, nos vendemos como una región turística, nos vendemos como una región que organizamos un Raimillacta, pero no sabemos mucho el origen de esa danza, no sabemos mucho el origen de esa manifestación cultural que traen esos pueblos, porque no se ha hecho un real estudio etnológico, antropológico, arqueológico. Entonces, yo creo que hay una falencia que tenemos que arreglarlo para... Y no estoy en contra del turismo, por si acaso, ¿no? Yo creo que el turismo es un factor, debería ser un factor del desarrollo de Amazonas, pero turismo no es que vengan los gringos, se pasen por Puebla, se suban al teleférico, eso no es turismo. Turismo es que se beneficien los pueblos de alrededores, por ejemplo, Cruzpata, que está cerca de Carajía, es uno de los anexos más pobres de nuestra provincia de Luya. Vienen los turistas, visitan Carajía, pero dejan muy poco para ese anexo de Cruzpata, sigue siendo pobre, los niños no tienen escuela. Entonces, yo creo que tiene que haber un desarrollo multidimensional, ¿no? Yo creo que acá el desarrollo no solamente se tienen o los que tienen que beneficiarse con el turismo no solamente son las agencias de turismo de Chachapoyas que vienen con sus ómnibus y llevan a los turistas, miran la catarata, miran el sarcófago y luego se van. Eso tampoco es desarrollo, eso no es desarrollo, por ejemplo, eso trae plata pues, solamente para los que están en Yayapoyas, pero no trae plata para el de Cruzpata, no trae plata para el de Chocta, no trae plata para el de mismo Luya. Entonces, ahí tiene que haber un cambio de chip en cuanto a eso, ¿no? Y yo creo que es principal acá dar más valor de desarrollo, de enfoque de desarrollo al tema, al enfoque cultural por encima del turismo, ¿no? Yo creo que por ahí va la real dimensión para poder tener un desarrollo Amazonas. Entiende que el sector turismo debería de beneficiar a muchas poblaciones, en este caso en la provincia de Luya que tenemos muchos vestigios arqueológicos, pero sin embargo, como dice usted, es muy cierto, ¿no? Generalmente los paquetes turísticos se venden desde Chachapoyas, ¿no? Las agencias de viajes, todo, pero no queda mucho, o no se ve en la práctica mucho desarrollo de estos pueblos, ¿no? Hay muchas deficiencias, falencias, por ejemplo, falta mejoramiento de los vías de acceso a los diferentes lugares turísticos, de repente mayor capacitación a personal, a los pobladores como orientadores turísticos. En fin, hay tanto por hacer y quizá también, como dice usted, cambiar un poco la mentalidad, cambiar, mm, podría decirse también un poco de concientización de las mismas poblaciones o de las instituciones inmersas en el tema del turismo también, ¿no? La idea es con esto que las culturas o las macroetnias que sean también revaloradas, ¿no? Que se mencionen en la actualidad para saber de repente, independientemente, cada distrito o cada provincia, se identifiquen con su macroetnia, ¿no? Que sería lo más importante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Acá juega un rol prioritario también, más allá del aspecto de la gestión pública, el aspecto de la educación, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en los colegios o en las escuelitas de Amazonas, de la provincia de Luya, de la provincia de Chapoya, no se enseña lo que es la cultura de Chapoya, no se enseña lo que es la cultura de Luis Chillao, no tenemos un cronograma académico que pueda dar aspectos o conocimientos de lo que es nuestra cultura autóctona. Por ahí, por ejemplo, estamos empezando mal, ¿no? Yo creo que desde la Dirección Regional de Educación se podría podríamos meter un curso de capacitación o un mismo curso que se puede enseñar en nuestras escuelitas y en nuestros colegios secundarios, lo que es la cultura de Luis Chillao, por ejemplo, lo que es la cultura de los Chachapoyas, lo que es la cultura, lo que es escuela, ¿no? Eso muy poco, ¿no? Muy poco se hace, solo lo hacen algunos profesores que tienen
algún tipo de conocimiento, ¿no? Y obviamente el tema de la gestión pública relacionado ya más con un trabajo con presupuestos para el tema cultural, ¿no? Y también falta la unión, ¿no? La unión de los propios amazonenses, porque como tú dices, por ejemplo, las agencias de turismo que mayormente están en Chirapoyas, que yo los comprendo, tienen una lógica de ganancia porque son empresas, pero por ejemplo nosotros, ellos cuando iban a llevar sus turistas a la ciudad de Luya, iban por una carretera de tierra, ¿no? Pero hace 2 años, cuando nosotros, por ejemplo, organizamos una marcha, una protesta para que se concluya nuestra pista de Caquiluya Lamu, nosotros pedíamos el apoyo de Chachapoya, nosotros pedíamos el apoyo que se sumen a la protesta a las agencias de turismo, pero nosotros cuando bajábamos por esta carretera empolvada de Luya a Chachapoyas para protestar, nosotros bajábamos en carros para ir a protestar y los de la agencia de turismo iban con sus carros llevando turistas, ¿no? Entonces, no hay unión, no hay solidaridad, no hay empoderamiento con un real desarrollo, entonces ahí estamos fallando, ¿no? Y ahora que Cuelap se cae, las agencias de turismo con justa razón se preocupan porque no tienen un ingreso para llevar a su casa, pero cuando lo decimos que nos apoyen o lo decimos que no solamente es el tema turístico, sino también hay que ver el tema cultural, el tema de puesta en valor, el tema de investigación, para que apoyen, no lo hacen o no lo han hecho, ¿no? Ojalá que con la caída de los muros en Cuela, pues, se sensibilicen un poco más y se empoderen que, que el enfoque turístico no solamente va a significar desarrollo si es que no desarrollamos el enfoque cultural, ¿no? Por eso. De acuerdo a sus estudios realizados, es posible distinguir histórica y arqueológicamente grupos culturales dentro del área nororiental, tales como Loluya y Chillao, Chilchos y los mismos Chachapoyas. Mm, Bueno, y como te había mencionado, son difíciles. Yo creo que todos tenían una similitud en cuanto a cultura, en cuanto por ahí a construcción, solamente que en el territorio de Luis de Chillao, entre el Utcubamba y el Marañón, lo que es la actual provincia de Luis, están los mayores sitios arqueológicos, la mayor cantidad de sitios arqueológicos, los más complejos, llámese Cuélapes, llámese el Gran Vilaya, los más significativos simbólicamente, llámese Carajía, porque tienen un alto contenido ritual, cosmovisionario, el mismo Rebash. Por ahí quizás esté la diferencia, porque estos grandes complejos o estos grandes depósitos mortuorios como Rebash colectivo y Carajía individual, hagan la diferencia con otras provincias o con otros territorios, ¿no? Eh, por ahí quizás falta investigar, falta hacer descubrimientos que podríamos encontrar en Bongará, o seguramente en Bongará encontraríamos restos como Carajía, como Rebash, o en el Marañón encontraríamos por ahí un nuevo Cuelap, como sería el Gran Vilaya, es decir, falta eso, ¿no? En Amazonas, en cuanto a arqueología, en cuanto a investigación, estamos en pañales, ¿no? No estamos a la altura del Cusco, donde se investiga, donde hay presupuesto para investigar, donde los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen mucho empoderamiento, mucha sensibilidad con la investigación, con el apoyo al arqueólogo, al antropólogo. No, en Amazonas estamos marchando por el otro lado, ¿no? Más apoyo al turismo, pero muy poco apoyo a la investigación. Quizás eso no es culpa de las personas, no, eso es culpa principalmente la gestión pública de nuestro gobierno regional y nuestros gobiernos locales, que les interesa un comino el tema cultural, ¿no? Por eso, creo que justamente en la actualidad la denominación de la ciudad de Lamos como capital de la provincia de Luya es considerada como la capital arqueológica del nororiente peruano y creo que es debido a la cantidad de vestigios arqueológicos que hay dentro de su exposición, ¿no? Mira, y yo te cuento una anécdota en torno a eso, ¿no? El nombre capital arqueológica lo pusimos nosotros, y te cuento esa anécdota porque en esos tiempos, cuando era alcalde el ingeniero Horacio Baella,
vino acá a Lima y me dijo, Elmer, mira, ahí están las fiestas patronales del señor Gualamita y ¿qué podríamos hacer? Quiero poner un nombre. Porque tú sabes que allá hay arqueología y podríamos poner un nombre. Y por ahí dijimos, capital arqueológica de la Amazonía peruana o capital arqueológica del nororiente peruano, ¿no? Yo creo que el capital arqueológica de la Amazonía peruana tenía un mejor empoderamiento, porque en toda la Amazonía tú no encuentras un Puelap, no encuentras un Gran Vilaya, no encuentras un Carajía, porque no hay, porque en la selva baja no había piedras, no había un desarrollo civilizatorio complejo como es en los Andes orientales. No me cortes, voy a traer mi cargador hasta que se Ok, apaga, no me cortes un ratito, ¿ya? ok, ok. Se me estaba apagando el celular. No te preocupes. Ya, y ahora sí. Entonces, como te digo, eh, no, entonces, esa es la anécdota que te cuento, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno, es un atributo que se le da a nuestra provincia, porque justamente es en esta provincia de Luya-Lamu donde se encuentra la mayoría de restos arqueológicos y con gran significado e importancia, no solamente para el departamento de Amazonas, sino a nivel nacional, porque sarcófagos como Carajía no encuentras en el Perú, muy difícil, ¿no? Eh, eh, Sitios arqueológicos o grandes complejos arqueológicos como Cuela, de piedra así construida, o como el Gran Vilaya, muy poco encuentras fuera del territorio de Amazonas, salvo el Gran Zaposoa o el Zaposoa que está en la actual San Martín, pero en esos tiempos preincas pertenecían a nuestra cultura, ¿no? Y por ahí muchos centros arqueológicos que todavía hay que descubrir y que están ocultos dentro de nuestras montañas de neblina, ¿no? Y yo creo que el término o el atributo que se lo ha atribuido, que valga la redundancia, atribuido a nuestra provincia como capital arqueológica del nororiente peruano, que ya te conté la anécdota de cómo salió eso, bueno, es la característica principal de nuestra provincia. Pero sería bueno también, ¿no? Que las autoridades locales, en base a esta denominación que tiene la capital de la provincia, que sea vendido también con esa imagen, ¿no? Lo cual en la actualidad no se ve mucho eso. Se sigue este, brindando la información o solamente mencionan de una sola cultura, no solamente en los colegios, también en algunas universidades, ¿no? Solamente mencionan la cultura chachapoyas como que engloba todo el departamento de Amazonas, ¿no? Lo cual, gracias a los aportes que nos dan muchos historiadores, investigadores, arqueólogos, antropólogos, tenemos de repente ciertas nociones, ¿no? Quizás no al 100%, pero a lo menos tenemos las nociones, ¿no? Sí, lo que pasa es que a nuestras autoridades locales y regionales no les interesa la cultura, pues no, si tú, por ejemplo, tú andas a hacer un recorrido a la Municipalidad Provincial de Luya, a la Municipalidad Distrital de Luya, y dilo, señor alcalde, ¿qué están haciendo por el tema cultural? ¿Qué se está haciendo por Carajía? ¿Qué nivel de coordinación tienen ustedes con el Ministerio de Cultura regional o con la Dirección Regional de Educación para implementar en los colegios algún curso o algún tipo de capacitación sobre nuestra cultura? No vas a encontrar esos detalles o ese nivel de empoderamiento o de gestión pública a favor de la cultura, ¿no? Porque la cultura no, en la cultura no hay presupuesto de dónde sacar los diezmos, pues, ¿no? En la cultura no hay plata, no hay grandes proyectos, ¿no? Porque si la cultura fuera a ver, un espacio que te permita manejar bastante dinero, tenlo por seguro que estuvieran metidos ahí nuestras autoridades para tú ya sabes, sacar los diezmos, las tajaditas, ¿no? Pero nuestra cultura no es eso, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema, no solamente en nuestra región Amazonas, sino es un tema a nivel nacional donde salvo en el Cusco, donde obviamente
el turismo y la cultura marchan, los Van enfoques de la mano, cultural ¿no? y turístico marchan de la mano, o por ahí en la zona de Trujillo y Chiclayo también, después en otras partes del Perú no hay mayor sensibilidad y empoderamiento desde nuestras autoridades y desde la gestión pública con el tema cultural, ¿no? Claro, ejemplos de cómo se ha caído Cuela, ¿no? Porque eso es, nosotros, por ejemplo, personalmente, yo desde hace décadas venía protestando de alguna manera sobre Cuelap se va a caer, Cuelap se va a caer, inviertan en Cuelap, inviertan en su reconstrucción, inviertan en su puesto en valor, pero sí han invertido, han metido abogados, que diga arqueólogos, antropólogos, pero la mayoría en Cuelap se han hecho ricos, se han hecho millonarios y Cuelap siguió ahí cayendo, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Y ahí está, la realidad está palpable, Cuelap está ahí. Eso. ¿A qué se debe que en la actualidad gran parte de la población de la provincia de Luya aún desconocen de la existencia de la cultura Luya y Tillaus? Como que se ve que no hay mucha identidad cultural, ¿no? ¿A qué cree que se Mira, debe? esta es otra anécdota que te cuento, ¿no? Mira, cuando yo terminé la universidad, fui a trabajar para me fui bueno, no tanto a trabajar, me fui a Amazonas a estar un tiempo, ¿no? Y no conocían de la cultura de Luis Chillós ahí, ¿no? Muy poco, ¿no? Algunos docentes de historia nada más. Entonces nosotros organizamos ahí con un compañero arqueólogo de San Marcos, organizamos un ciclo de conferencias por ahí en los colegios, en Luya y en Lamo, me parece, donde justamente metimos ese bichito de la cultura de los Luis Chillao, los metimos en los alumnos. Y es en esa época de los inicios de los 2000 donde el tema de Luis Chillao se ha ido conociendo y empoderando, ¿no? Digamos que Es ha sido más, gracias a ustedes, ¿no? Porque no, no, anteriormente no, no se no, escuchaba, ¿no? no digo gracias a nosotros, sino que quizás nosotros fuimos los iniciadores de hacerlo un poco más amplio el conocimiento de que existía más allá de los chachapoyas una cultura pre-inca como los Luis Chillao que construyeron Puebla, construyeron Carajía, ¿no? Y desde ahí más o menos se fueron empoderando y sensibilizando a los profesores de historia de los colegios de Luis y Lamo que ya fueron enseñando o dando la idea de que también existió los Luis Chillao, ¿no? Y eso ya en la actualidad ya se ha ido masificando, ¿no? Y bueno, qué bien, ¿no? Qué bien que se haga eso, porque como te dije al inicio, es necesario reescribir la historia y reinterpretar las crónicas que son el principal casamento o la principal base para conocer lo que es nuestra cultura, más allá del aspecto arqueológico que se debe hacer investigación desde nuestra zona, ¿no? Por eso. Bueno, Líder, y yo creo que se debería fortalecer también a nivel educativo la enseñanza de nuestras culturas autóctonas, ¿no? Y esto ya es más un trabajo de gestión pública desde las autoridades locales para que coordinen con los colegios, con las direcciones regionales de educación, con las UGEL, donde se pueda enseñar la cultura local de los pueblos de la provincia de Luya y de la región Amazonas. claro, correcto. Desde nuestro punto de vista, de repente, como ciudadanos de a pie, ¿no? ¿Qué podríamos hacer nosotros para contribuir a que se conozca un poco más de nuestra cultura? ¿Qué podríamos hacer? No, yo, Porque generalmente estamos esperanzados de las autoridades, de las instituciones, pero valga la redundancia, hay un poco interés, ¿no? Por la cultura, ¿no? No, yo pediría que al ciudadano de pies que principalmente no vaya a los sitios arqueológicos a destruir o a hacer pintas. Ese sería un primer punto, porque muchas de las visitas, cuando tú visitas a un sitio arqueológico en la provincia de Luya, o cuando van los profesores, mayormente se van y hacen sus pintas, dejan sus recuerdos, ¿no? Eso Correcto. debería ser un deber de los ciudadanos de a pie de no hacer esas cosas, ¿no? De proteger sus sitios arqueológicos, de no destruirlos para construir una chacra, ¿no? Para hacer una chacra.
de no chalear, o de querer sacar las piedras de un sitio arqueológico para construir un cerco. Eso se ha hecho mucho en Amazonas, y no solamente a nivel cultural, sino a nivel ecológico, no destruir nuestra naturaleza, ¿no? Eh, Otra cosa que se puede hacer es mantener las historias de nuestros abuelos, de nuestros abuelos que nos cuentan la historia de los purumachos, la historia de los gentiles. Eso deberíamos mantenerlos como una cosa viva, como una cosa generación que pase a nivel generacional, pero eso sería un trabajo que podríamos hacer como ciudadanos a pie, porque nosotros no tenemos presupuesto, ¿no? Y exigir a nuestras autoridades locales, distritales, provinciales y regionales que inviertan más en la cultura, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Lo que está en nuestras manos. Correcto. ¿Usted cree que al existir poca difusión de la cultura del Luya Chillaos, cree usted que habría la posibilidad de que en un futuro no muy lejano desaparezca o que las futuras generaciones corran el riesgo que no tengan una identidad cultural propia? No, yo no creo que desaparezca porque antes no existía el conocimiento de la cultura de Luis Chillao. Eh, Qué bueno que ahora se esté conociendo, y espero que mayores investigaciones y este, mayor inversión por parte de nuestras autoridades locales hagan que no solamente la historia de Luis Chillao, sino la historia de otras culturas preincas que se desarrollaron en nuestro departamento de Amazonas no desaparezcan, ¿no? Yo creo que al departamento de Amazonas no lo conviene que desaparezcan, porque eso les va a permitir el desarrollo turístico que tanto se habla en Amazonas, ¿no? Y se debería invertir más en cultura en Amazonas. Y no creo que desaparezca, es muy difícil. Correcto. ¿Qué se debería hacer para promover el turismo en todo el área de la cultura Luya Chillaos, donde hay numerosos restos arqueológicos y de qué manera se podría ponerlos en valor? No, lo que se debe hacer principalmente es tener un plan turístico provincial, ¿no? Un plan de desarrollo cultural a nivel provincial, pero lamentablemente ni siquiera hay a nivel regional, ¿no? Se debería exigir a las nuevas autoridades que van a entrar, a las nuevas autoridades que vamos a elegir, que dentro de sus planes de gobierno, por ejemplo, nos presenten una propuesta a nivel cultural. ¿Qué van a hacer con el turismo, no? ¿Cómo van a desarrollar el turismo? ¿Cuál es el plan cultural que tienen para la puesta en valor de nuestras manifestaciones culturales, tanto materiales como las arqueológicas, como las inmateriales, ¿no? Son los mitos, las danzas, las, las creencias, todo eso, ¿no? No, o sea, el turismo no solamente es ir a ver un centro arqueológico, sino también se debe desarrollar otro tipo de turismo, un turismo más vivencial, ¿no? Un turismo donde se tenga contacto con las personas, con las comunidades, que eso no se hace ahí en Amazonas, pero que sí se hace, por ejemplo, ese tipo de turismos en Cusco, donde los turistas tienen un contacto con los pobladores de Chincheros, donde muestran su artesanía, ¿no? Eso no hay, ¿no? Entonces se puede invertir de esa manera, ¿no? Para justamente poner en valor nuestros sitios arqueológicos, se tienen que hacer proyectos culturales, proyectos de investigación que partan del gobierno regional en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura, en coordinación con el Ministerio de Cultura. Es decir, entender de que el tema cultural, el tema turístico se va a desarrollar si es que nosotros desarrollamos e invertimos en el tema cultural. Pero si vamos a pensar solamente en turismo, no, olvídate, vamos a seguir como el cangrejo, ¿no? Un paso atrás y un paso adelante y dos pasos atrás. Es verdad. ¿Qué opina acerca del colapso de piedras en uno de los muros de la zona sur del complejo arqueológico de Cuelap, obra No, arquitectónica más representativa de la cultura Luya Chillaos? ¿Qué institución del Estado cree usted que tuvo la responsabilidad directa en cuanto a su mantenimiento y restauración? no, este es un tema que personalmente yo he venido luchándola desde hace mucho tiempo, ¿no? A través de una protesta muchas veces solitaria, y
con algunas personas de Amazonas que están comprometidas con la cultura, ¿no? Pero nadie nos hace caso, nadie nos hizo caso. Nosotros personalmente venía diciendo desde hace 25 años atrás, invirtamos en Cuela, protejamos a Cuela, pongamos en valor en Cuela, pero sí ha hecho muy poco al respecto, más que, como te dije, más las investigaciones que han hecho es para que ciertos profesionales se hagan millonarios con Cuela, ¿no? Pero a mí me ha parecido, o sea, a mí lo que me ha parecido con el derrumbe de Cuelap es algo triste, es algo lamentable, porque nosotros hemos vivido con lo que, con la con lo grande que era Cuelap, con lo grande que es Cuelap, ¿no? Porque conocemos su historia. Y yo creo que acá ha habido responsables, un conjunto de responsables directos, empezando por nuestros gobiernos regionales de turno, ¿no? Te estoy hablando de los últimos 3 o 4 gobiernos regionales, ¿no? Que nunca han invertido para que Cuela se lo ponga en valor o nunca han tenido coordinación con los entes directamente involucrados con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Economía para que se invierta en Cuela, ¿no? Principalmente ellos son los culpables, ¿no? Y obviamente el Ministerio de Cultura, ¿no? Y el Ministerio de Economía que no quiere invertir en cultura, ¿no? Yo creo que por ahí va y también un jalado de orejas a nuestras autoridades locales de los últimos de los últimos 10 años o 15 años que nunca fueron al gobierno regional a exigirle para que se ponga o para que se proteja a Cuelap y que no solamente se le vea como una gallinita de los huevos de oro para el turismo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí ha estado mal la cosa, por ahí ha sido el factor más débil y bueno, como Cuelap no tiene tanta inversión para sacar las tajaditas, para sacar los diezmos, no les interesado, lo les interesado muy poco a nuestras autoridades regionales y locales. Correcto. Según su opinión, ¿cuál cree usted que fueron los factores que provocaron el desprendimiento de rocas en una de las murallas del complejo arqueológico de Cuelap? Y mira que el derrumbe ocurrido en la muralla de Cuelap, creo que se ha derrumbado la parte que no estaba en emergencia, ¿no? Una de las partes mejor conservadas, esa es la parte que se ha derrumbado. Bueno, no ha sido la lluvia, porque durante milenios de años las lluvias no lo han derrumbado. Yo creo que ha sido el factor humano, ¿no? Yo creo que acá se ha hecho mal las cosas, se ha investigado mal, se ha puesto, o, se ha puesto mal la mano de ciertos profesionales y creo que eso ha conllevado, ¿no? A mí que ha venido, que ha caído una lluvia fuerte, eso descartarlo, ¿no? Yo creo que acá no ha habido un trabajo responsable y comprometido de ciertos profesionales de ingeniería, de arqueología, que no hicieron bien las cosas y yo creo que ese ha sido el factor principal, ¿no? Del derrumbamiento de escuela. ¿Qué opina usted acerca de Plan Copesco, de que tuvo hace muchos años supuestamente el encargado de la conservación del recinto arqueológico? Bueno, en estos planes, yo no creo mucho en estos planes porque justamente estos planes, el 40% se invierte y el 60% va al bolsillo de los funcionarios que trabajan en estos planes o en estos pro Amazonas, Plan Copesco, pro Amazonas, ya. O sea, el dinero va en un gran porcentaje al bolsillo de los profesionales que a la inversión, ¿no? Eh, yo creo que también es parte de la culpa del Plan Copesco porque no ha habido una buena organización, porque no ha habido una buena administración y porque no ha habido una buena gestión del aspecto eh, de proyección de lo que iba a suceder con Cuelap, ¿no? El Plan Copesco lamentablemente en Amazonas no está bien visto porque ha hecho ciertas obras como la Plaza de Chachapoyas, que a muchas personas no le ha gustado. Entonces yo creo que mucho del trabajo del Plan Copesco lo hacen personas foráneas al conocimiento de nuestra región, al conocimiento de nuestra cultura. Muchos de los proyectos se hacen desde los escritorios de Lima
Entonces ahí hay una falla, ¿no? Yo creo que por ahí va más mi crítica. Quizás no digo que todo haya sido malo de plan Copesco, pero bueno, hay ciertas cosas que, no han, que nos han dejado un sabor agrio en cuanto a la intervención que ha tenido esta unidad, ¿no? Esta unidad presupuestaria ahí en Amazon. Correcto. Al haber existido anteriormente estudios de varios investigadores sobre la situación crítica que se encontraba el recinto arqueológico de Cuelap, ¿cree usted que se pudo haber evitado los daños materiales ocurridos el 10 de abril del presente año y qué medidas de prevención plantea ante otro posible colapso en su infraestructura? Bueno, Cuelap no se ha caído durante milenios de años. Cuelap se ha caído con la intervención justamente de estos profesionales. Yo creo que si desde el inicio, te estoy hablando desde el inicio de los años 2000, donde Cuelap, o desde fines del año 90, inicio del año 2000, donde Cuelap todavía estaba bajo la sombra de los árboles, ¿no? Donde se lo veía más natural, ¿no? Donde se lo veía más oriundo, ¿no? Pero en los últimos años hemos visto mucha intervención, quizás esa intervención ha conllevado justamente al deterioro de la escuela, ¿no? Si lo hubiésemos dejado como en los años 90, como los principios del año 2000, sin la intervención de nada, teniendo una intervención más pensada, una intervención más racional, más estructurada, más con un conocimiento más profundo de lo que se debería haber hecho, no se hubiese caído. Y si lo hubiésemos dejado así como está, tampoco se hubiese caído. Entonces yo creo que, bueno, no hay que, no hay que llorar sobre la leche derramada, hay que ver de qué manera se reconstruye Puebla. Ya no va a ser igual, ¿no? Ya es difícil, por más reconstrucción que se haga, se ha perdido un valor histórico ahí, pero que hay que de alguna manera eh, dar resolución a ese problema y sobre todo, de nuevo, reestructurar las intervenciones que se viene haciendo. Y para mí, mira, Emerson, para mí se está interviniendo tal como se intervenía cuando hace 2 años o hace 3 años cayó Puebla. Es más, pienso que los mismos profesionales que trabajaron en Puebla hace 5 u 8 años siguen trabajando. Entonces, si vamos a seguir, o si vamos a tratar de seguir, o si nos vamos a proyectar con esa misma intervención y con esos mismos profesionales, tengo por seguro que Dios no quiera, otro lado de la escuela se nos va a venir abajo. Entonces acá tiene que haber una reforma de gestión pública, de intervención, se tiene que cambiar 360 grados, y porque si no, vamos a lamentar otras pérdidas, ojalá que no sea así más adelante. Yo creo que acá se tiene que primero investigar, se tiene que hacer un trabajo conjunto de verdaderos antropólogos, de verdaderos arqueólogos, de verdaderos ingenieros estructuralistas, y que no sean los mismos, que sean nuevos, que tengan una experiencia internacional, una experiencia quizás que hayan trabajado en Cusco, que tengan experiencia en eso, ¿no? Entonces, por ahí creo que va el cambio, pero lamentablemente por la información que tengo se sigue trabajando con los mismos profesionales, se sigue queriendo intervenir con con los mismos parámetros que se ha venido interviniendo durante los últimos años. Y bueno, no hay tan buenas noticias con respecto a eso. Ojalá que me equivoque y ojalá que se cambie eso, pero siempre hay que estar vigilantes y incautos de lo que viene sucediendo con Cuela, nuestro principal icono cultural de Amazonas. Eso es bien cierto. Por ejemplo, recuerdo o he visto las fotografías de los años 90 de cómo era Cuelap en ese entonces. Se ve, por ejemplo, en la puerta principal, había cierta vegetación, arbusto, ¿no? Pero a medida que iban pasando los años, supuestamente estaban haciendo investigaciones, se iban sacando esos arbustos, que estaban ubicados en esa parte o en la parte superior, pero con el tiempo como que
ha contribuido a que de repente poco a poco se vaya deteriorando, ¿no? La parte de la infraestructura, ¿no? Mira, hay una obra, Conversación en la Catedral, no sé si lo conoces, escrita por Mario Vargas Llosa. Y ahí dice, ¿en qué momento se jodió el Perú? Y yo hago una pregunta, ¿en qué momento se jodió Cuelap? Yo te voy a decir, Cuelap se jodió en dos situaciones. Uno, ¿has visto en la entrada principal que se ha construido una escalera que te lleva en la entrada principal? Ujú, sí, No sí, sé si has visto una escalera de madera y de fierros. Ese fue exacto. un gran error en hacerlo eso. Fue un gran error en hacerlo eso. No, eso no se puede hacer. O sea, eso fue hecho pensando en el turismo. No fue pensando en que se está poniendo en valor a Cuelap porque se está reconstruyendo. No, en Cuelap solo se ha visto pensando en turistas. No se ha visto pensando en su reconstrucción, en su puesta a valor. Por ¿Y la en qué momento comodidad, también? digamos, ¿no? Para los visitantes, ¿no? Exactamente. ¿No? ¿Y en qué momento también se jodió Cuelap en meter turistas al interior? Así, pum, entren, salgan, sin haber hecho estudios verdaderos, sin haber hecho estudios concienzudos ahí. Entonces yo creo que haya sido el momento en que se jodió, así como decía Zabalita, en qué momento se jodió el Perú en la obra de Mario Vargas Llosa, y yo creo que Cuelap se jodió con estas situaciones, ¿no? Cuelap se jodió cuando lo vimos como una mina de oro para que entren turistas, pero no lo vimos como un símbolo cultural que debemos ponerlo en valor, investigarlo, reestructurarlo y recién ahí los turistas puedan entrar. Entonces, esa es lamentablemente la situación en Amazonas que de alguna manera estamos marchando mal, ¿no? Y por eso se están destruyendo nuestros sitios arqueológicos y nuestros sitios culturales que nos puedan permitir el desarrollo, ¿no? ¿Qué pasaría si pasados los años siguen trabajando los mismos profesionales bajo la misma perspectiva? Es muy posible que colapse en su totalidad la fortaleza de Puebla. De ser así, ¿qué alternativas plantearía? Mira, yo espero que no sea así. Yo espero que se pueda hacer un trabajo más asociativo, un trabajo más corporativo, un trabajo más interdisciplinario y que tenga una concomitante clave que sea la participación de los pueblos y de las comunidades como veedores o como vigilantes de que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Es mucho se ha trabajado en Cuelap de manera solitaria, ¿no? Sin la participación de las comunidades aledañas, como el propio anexo de Cuelap que está cerca, y se los ha dejado de lado, más está pensado, como te digo, en el tema turístico, en el tema empresarial. Entonces yo creo que una de las alternativas es que justamente participen las poblaciones en la gestión y la administración de la reconstrucción de Cuelap, ¿no? Que participen por ahí arqueólogos consagrados de las universidades nacionales más prestigiosas como San Marcos en cuanto a arqueología o antropología que tienen un mejor conocimiento de lo que es nuestra cultura en el país y por ahí ingenieros constructivistas o arqueólogos que hayan trabajado en la reconstrucción de monumentos monumentos arqueológicos a nivel mundial como en Egipto. Se tiene que invertir mucho en Cuela, ¿no? Se tiene que destinar mucho dinero para que lo que tú dices no sea una pesadumbre más adelante, ¿no? De que todos se nos venga cayendo porque siguen trabajando los mismos y siguen interviniendo de la misma manera, ¿no? Entonces acá se tiene que hacer eso, que, que, se tiene que dejar de pensar en Cuelap de cuánto van a invertir para ver a qué empresa meto a trabajar ahí y esa empresa me dé la tajadita y me dé el diezmo
o el 10% de ese presupuesto que va a venir. Entonces, no es así tampoco. Pues, ¿no? Si vamos a seguir trabajando de la misma manera, no vamos a tener o no vamos a poder poner en valor a Cuelap. Yo creo que por ahí está un inicio de las soluciones, ¿no? Y que los profesionales que vayan a trabajar ahí sean más empáticos, sean más solidarios y se sientan amazonenses, se sientan cuelapinos, se sientan parte de la cultura donde están trabajando, ¿no? Se sientan identificados principalmente. Correcto. Como es de conocimiento público, el 10 de abril del presente año sucedió lo ocurrido en en la fortaleza de Cuelap. Y posterior a ello, el Ministerio de Dirección de Concentrada de Amazonas, en coordinación con el Ministerio de Cultura, solicitaron el decreto de emergencia, ¿no? En caso de Cuelap. El 22 de junio ya venció ese decreto, posteriormente solicitaron la prórroga y justamente hace unos días, el 2 de julio, si no me equivoco, ya fue fue se dio viabilidad a a la nueva ruta de acceso a Cuelap, pero solamente la gente, los turistas van a tener acceso hasta cierta parte de la fortaleza, o sea, no van a tener opción de ingresar solamente hasta la parte donde los baños públicos, donde van a poner una especie de madera, como una especie como que delimite, ¿no? La fortaleza de Cuela, la muralla, ¿no? Más o menos a unos 150 metros, calculando aproximadamente, ¿no? ¿Qué opina acerca de eso? Y bueno, al día siguiente que se cayó Cuelap, yo hice yo hice esa propuesta, ¿no? Un escrito. No sé si lo has leído, que era justamente para aprovechar el teleférico y que justamente los empresarios que viven justamente el turismo puedan llevar el alimento de sus hogares, se siga trasladando a los turistas por rutas alternativas, ¿no? Que, que no permitan obviamente tener un contacto con el monumento arqueológico y que inclusive se puede hacer rutas que vayan por los bosques, los bosques que hay en Cuelap y puedan llegar a la portada principal y que ahí se arme una plataforma para que los turistas se puedan tomar foto con con las murallas que están mejor conservadas, ¿no? Y eso era una de las alternativas que yo daba justamente escrito al día siguiente que se derrumba Puebla, ¿no? Dentro de esa alternativa estaba justamente que el turismo vivencial, el turismo ecológico, porque ahí en la zona de Cuelap, en sus bosques, hay muchas orquídeas, muchas aves que ver, ¿no? Que se puede aprovechar eso. Es más, aprovechar también el turismo vivencial con María, ¿no? El distrito de María, el pueblito de María que está cerca de Cuelap, llevar ahí los turistas, porque cuando se construyó el teleférico, esos pueblos quedaron olvidados, María, Chutamal, ¿no? Quedaron olvidados a pesar de que ellos habían invertido mucho, los pobladores habían invertido mucho en hoteles, habían invertido mucho en centros artesanales, habían invertido mucho en el mejoramiento de sus casas para que los turistas visiten, pero se construyó un teleférico y ellos quedaron olvidados. Y yo en su oportunidad dije al gobierno regional que pueda hacer proyectos alternativos para que estos pueblos puedan participar también, ¿no? Pero no se hizo nada, ¿no? Entonces ahora es el momento justamente de hacerlos participar en el desarrollo turístico, que ellos puedan beneficiarse, ¿no? Ahora, eh, en cuanto al plan de emergencia, ¿no? Ha salido muy tarde, ¿no? El plan de emergencia sobre escuela debía haber salido hace 20 años atrás, hace 25 años atrás, ¿no? No ahora. Hemos tenido una ministra y una viceministra amazonenses que, por más buena voluntad que hayan tenido, pasaron sin pena, sin gloria, ¿no? Lamentablemente, quizás la voluntad buena que ellos hayan tenido no se ha visto pragmatizada o comprometida con nuestra cultura a nivel regional. No ha habido un apoyo concreto, salvo este tema de luchar por la emergencia, pero como te digo, esto se tenía que haber hecho hace 20 años atrás, ¿no? Entonces yo creo que entonces
esta situación en Cuelap nos permite ver de que se puede hacer un trabajo alternativo más allá del ingreso de turistas a Cuelap haciendo estas cosas, ¿no? Por ahí se puede, Emerson, pavimentar esa trocha que era antes, que te llevaba a Cuelap, te daba una vuelta, te demoraba 3 horas, para que esos pueblos se puedan beneficiar, ¿no? Recordemos que a los alrededores de Cuelap hay bosques de conservación, hay bosques de conservación privada como Huiquilla, ¿no? Que se puede aprovechar, por ejemplo, para visitar eso, ¿no? Que formen parte de un circuito turístico. Entonces yo creo que la alternativa, que como te digo, es una alternativa que yo había dado al día siguiente que se cayó Cuelap, está bien, ¿no? Está bien, mientras Cuelap está en su cuarentena, descansa y ojalá que se haga bien esa cuarentena, se haga bien la reconstrucción. Hay que ver estas alternativas que espero que marchen bien, ¿no? Correcto. Sí, justamente lo que acaba de comentar, su propuesta fue tomada en cuenta, sobre todo por el empresariado, porque era el sector más perjudicado por el tema del turismo. Y yo participé justamente de esa conferencia de prensa donde estuvieron varias instituciones, ¿no? Del Ministerio de la Dirección de Concentrado de Amazonas, DIRCETUR, la Oficina de Turismo de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, de la Municipalidad del Tingo, eh, Frente de Defensa de la provincia de Luya, en fin, varias autoridades y la sociedad civil que se pusieron de pie, estaban concientizados con lo que había sucedido, pero gracias a Dios ha sido tomada en cuenta la sugerencia que usted ha hecho, ¿no? Si bien es cierto, el teleférico ha permitido que muchos turistas tengan más interés por conocer nuestra región a partir del año 2017, cuando ha sido inaugurado, pero también ha perjudicado, digamos, a gran sector, a grandes pueblos, digamos, ¿no? Que conducían o conducen a la fortaleza de Cuelap, ¿no? En la actualidad están haciendo trabajos de mantenimiento de la carretera. Posteriormente dice que va a ser asfaltada, yo mediante que sea así, porque también sería bueno que esos pueblos donde han invertido, donde han puesto granito de arena para contribuir en el turismo o como un turismo alternativo, en este caso el turismo rural comunitario, también se benefician de este sector, ¿no? No solamente sea un grupo minoritario, ¿no? Así es, espero que, como te digo, con esta emergencia que ha sufrido Cuelap, nos dé una cachetada a todos para reconvertir nuestra estrategia de intervención. Eh, Espero que ahora, y te comento, ¿no? Antes que se construya el teleférico, para mí el teleférico es una obra buena, pero lamentablemente la gestión pública no ha tenido una intervención complementaria para que los pueblos como María Choctoamal no queden aislados. Entonces, ese es un problema ya de autoridades, ¿no? Ese es un problema de funcionarios del sector turismo y cultural, ¿no? Entonces yo creo que esta es la oportunidad de que se pueda hacer todas estas propuestas que he lanzado al día siguiente que se cae Cuelap. Espero que, como tú dices, la habrán tomado en cuenta. Bueno, ya eso depende de ellos, no, ya escapa de mis manos. Entonces yo creo que esta es la oportunidad, pero no solamente visionemos Cuelap, porque en igual o peor situación están otros recursos arqueológicos como Carajía, como Rebash, como Wangli, que ni siquiera tienen, ni siquiera hay un camino, ni siquiera hay una señalización para poder llegar, siendo Wangli un excelente sitio cultural turístico acompañado de una catarata y no sé si conoces centros arqueológicos, ¿no? Entonces ya hay todo un trabajo ya más complementario en conjunto que se tiene que hacer ahí. Y justamente respecto a este tema, lo que usted está mencionando, yo consulté a un arqueólogo que trabaja en la Dirección de Concentrado de Amazonas. Si bien es cierto, tenemos muchos vestigios arqueológicos en la provincia de Luya, mi inquietud era por qué solamente dan prioridad a Cuelap, ¿no? Y más que todo en el tema de restauración. Y él justamente me dijo que la partida o los presupuestos
que están destinados solamente hacia Cuela, toda vez que el Ministerio de Cultura tiene injerencia, ¿no? Actualmente, a diferencia de los demás vestigios como Carajía, Gran Vilaya, entre otros, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como te digo, Emerson, es que hay un problema ahí de que mira, yo por ahí escuchaba noticias que en Amazonas el turismo ha caído porque Icuela no está abierto. Entonces, esa es una debilidad ahí que muestra de que no estamos poniendo los ojos en otros centros turísticos y arqueológicos que se vienen destruyendo a propósito por la intervención humana. Entonces, eso es una debilidad que nos muestra que no hay un plan turístico regional, no hay un plan cultural regional. Nunca lo ha habido, o si lo ha habido no lo han tomado en cuenta, no les ha interesado porque a las autoridades y a los funcionarios no les interesa mucho este tema cultural. Es más, nos venden que Amazonas es, es un, es un departamento turístico, pero si comparas no, nada más el turismo de Amazonas con el turismo de San Martín o con el turismo de Cajamarca, y no te voy a comparar con el Cusco, pues estamos en pañales en cuanto a turismo, ¿no? Y hay que ser claros en esto, hay que decir las cosas tal como son. Muchas veces nosotros en Amazonas o solamente en Chachapoyas, porque ya salimos a las 5 de la mañana a bailar en un albazo, decimos, uff, somos una ciudad turística, pero ¿cuántos turistas han salido en ese albazo? No solamente hemos salido nosotros pobladores a bailar, pero no ha habido una masiva visita de turistas a vernos en el albazo. Entonces, eso no es turismo, pues eso no es desarrollo turístico. Entonces, tiene que haber otras estrategias, yo creo, ¿no? Eso no quiere decir que está mal Rimillacta o eso, no quiero decir que está mal que salgan a bailar a las 5 de la mañana porque es parte de nuestra costumbre, ¿no? No, sino que nos venden eso como algo turístico y no es turístico, pues, ¿no? No es turístico, es una festividad costumbrista que es para nosotros, pero eso no ha traído turistas. Yo quisiera saber cuántos turistas ha traído el Rey Villacta, por ejemplo, ¿no? Es una crítica constructiva que hago, ¿no? Porque lo que se debe hacer acá es reconvertir la intervención y la estrategia de mostrar a Amazonas para el turismo receptivo nacional, ¿no? Que no solamente escuela, la mayoría, en los últimos 4 años de Emerson, los turistas venían a conocer el teleférico y no venían a conocer Cuela, porque Cuela ha estado tapado con plásticos azules y verdes, ¿ah? Más venían a conocer el teleférico, ¿ah? Entonces, algo está fallando ahí, porque a veces vivimos en Chachapoyas en una burbuja, que pensamos que somos una ciudad turística, pero no lo somos, pues, ¿no? Es bonito nuestro Chachapoyas, sus balcones son bonitos, su plaza es bonita, sus, sus casas coloniales son bonitas, pero falta algo para atraer más al turismo, falta algo, ¿no? Entonces, falta algo para que eh, el beneficio económico en Chachapoyas es más por los funcionarios, que, o sea, Chachapoyas es una ciudad donde hay mucha burocracia, muchos funcionarios trabajan ahí, ¿no? Pero no es desarrollado por turismo, ¿no? Eso hay que hacer todo un análisis económico ahí, ¿no? Entonces yo creo, Emerson, que se tiene que poner en valor otros sitios turísticos, como el Gran Vilaya, por ejemplo, para que sea tan igual o mucho más visitas a estos sitios turísticos como se hace a Cuela, ¿no? En una lucha, por ejemplo, o dentro de los objetivos de nuestra lucha que hicimos por la carretera Cacliluya-Lamu era justamente favorecer la visita a Carajía, la visita al Gran Vilaya, la visita al Guaya Belén, se iba a ver favorecida para los turistas con el empistado de esta carretera. Y bueno, es lo que va a suceder, ¿no? O eso es lo que está sucediendo. Ahora todo el mundo dice, qué bonita la pista, qué bonita la pista. Los agentes turísticos dicen, ah, qué bonito. Los turistas dicen, qué bonita la pista. Pero no saben cuánto se ha luchado por eso y no saben que los agentes turísticos nunca nos quisieron apoyar para llevar
a los pobladores hacia Chachapoyas y poder protestar. Pero bueno, son gajes, son gajes que a veces nos indica que en Amazonas no nos unimos para ciertas cosas, pero como tú tienes razón, hay que abrir y hay que poner en valor otros sitios para poder llevar a turistas también. Correcto. Si bien es cierto, en la actualidad, con la imponente fortaleza de Cuelap, orgullo de la cultura Luya Chillaos, por arquitectónica más importante, pero como que se ha creado un monopolio, ¿no? En cuanto a Cuelap. Le comento como una manera de, no sé si llamarlo anécdota, justamente en una de esas diligencias, no voy a detallar mucho el suceso, por tema del trabajo que estamos en constante interacción o en comunicación con instituciones inmersas en el sector turismo y cultura. Fue una pregunta que salió de un morador en el sentido que en el supuesto caso que a corto plazo o a largo plazo Puebla termine por derrumbarse en toda su infraestructura, puede que suceda, puede que no. ¿Qué planteaban ellos, no? Como el sector turismo. Yo me esperaba una respuesta más acorde, ¿no? Con la coyuntura, pero no, fue un poco decepcionante, digamos, porque solamente la salida, la solución era que se plantee o se venda un paquete turístico que ya está promocionado, que ya existe, más no de repente en pueblos donde ellos piden, ¿no? Con urgencia que intervengan en sus jurisdicciones o que apoyen el tema de investigaciones, de difusión, ¿no? De sus vestigios arqueológicos, lo cual no hay mucho interés, ¿no? No hay mucha empatía en la actualidad por muchos sectores y justamente viene esta respuesta, ¿no? Que para él era más práctico vender un paquete donde ya existe lugar en el que tengas que invertir de repente, ¿no? Desde cero, ¿no? Lo cual no, particularmente, no me pareció una respuesta lógica, ¿no? Porque hay mucho por hacer. Quizás no hay mucha diferencia en cuanto a las culturas del norte, ¿no? Donde hay planes de gestión de patrimonio cultural. En caso de Amazonas, poco, casi nada se ve en el tema cultural, ¿no? Justamente usted lo está corroborando, ¿no? Como historiador, como antropólogo que es amazonense y sabe la realidad, ¿no? De cómo se vive en el día a día, ¿no? Sí, y mira, quizás lo que, esa anécdota que me cuentas, responde a que la solución no está tampoco en las empresas turísticas para que ellos no tienen la solución. Quizás tengan una forma de colaboración, pero no una forma de inversión por parte de la empresa turística para que se investigue o para que se ponga en valor nuestros recursos arqueológicos. Esto más es un tema de gobierno, del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales, se llama regional y locales, ¿no? Lo que pasa es que ahí está el problema, ¿no? Los que tienen que hacer la coordinación de apoyo no es una agencia turística, eso lo tiene que hacer el funcionario, lo tiene que hacer una institución afines al turismo o afines a la cultura y ellos tienen que organizar, ellos tienen que coordinar. Y esas debilidades hay ahí en Amazonas, ¿no? Este, Ahora, lo que yo sí criticaría al tema empresarial, al tema de las agencias de turismo, es que o sea, antes de que se caiga, antes de que Cuelap se derrumbe, no había solidaridad por parte de ellos con las poblaciones, no había empoderamiento por parte de ellos como empresa, de algún apoyo, de algún granito de arena que puedan apoyar a una protesta, a una comunidad X, a Cruzpata, donde van, que puedan dejar algo. Eso nada más le podríamos pedir a una agencia de turismo, ¿no? Que sean más empáticos, que sean más solidarios, que sean más proactivos
en el desarrollo, porque desarrollo no solamente es que vengan turistas, ¿no? Vienen los turistas, se van y hasta eso no es desarrollo. Yo los llevo a los turistas en mi carro a Carajía, de ahí los traigo, eso no es desarrollo. Eso, eso, no, eso es una visión errada del desarrollo, ¿no? El desarrollo tiene que ser macro, el desarrollo tiene que ser Inversión holístico. privada, ¿no? ¿Ah? Con la inversión privada también Claro, con la contribuye inversión bastante privada. en Lo el que tema pasa del es sur, ¿no? lo que pasa es que en Amazonas lamentablemente no tenemos grandes empresas privadas que puedan invertir en el turismo. No se quieren meter porque hay muchas falencias, porque ni siquiera tenemos un aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, para un aeropuerto adecuado para llevar turistas, ¿no? No, pucha, lo único que tenemos es escuela debidamente acondicionado para llevar turistas, pero Cuelap se ha caído y entonces ir a Carajía, ir a otros sitios arqueológicos, entonces ¿con qué lo puedes complementar eso? Con la visita a pueblos, con la visita a espacios ecológicos y esos planes no tenemos a nivel local, a nivel distrital, a nivel provincial, lo que tú mencionabas, los planes de gestión turística y a nivel regional, si a nivel regional no tenemos la cabeza bien concentrada en estos temas, eh, espero que las nuevas autoridades puedan poner los ojos en esto, espero que a las nuevas autoridades regionales y locales que van a salir el tema de escuela les haya servido como experiencia que se debe hacer mayor gestión en torno a nuestro patrimonio cultural vivo, inmaterial y material. Entonces, por ello creo que puede cambiar en algo, pero, pero, o sea, ¿sabes cuál es el tema, Emerson? Que yo siempre esto, lo que te digo a ti, te lo he dicho en mis escritos, lo he analizado como en entrevistas en radios, en Amazonas, pero no cambia, sigue igual la cosa, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ese es, ese es una, si yo miro el futuro, ese es un panorama que ya lo he venido repitiendo hace años y pasan los años y sigue igual y hasta que Cuelap se cayó también, a veces ya uno tiene una desesperanza, ¿no? De que las cosas lamentablemente no están marchando bien, ¿no? Tiene toda la razón, ¿no? Porque de repente una como persona natural, como cualquier ciudadano de pie, queremos hacer mucho, pero en sí no depende de nosotros, ¿no? Para eso están las instituciones, las autoridades locales. Lo que quizá de repente nosotros podemos apoyar es uniéndonos, ¿no? Uniéndonos como un grupo, como, eh, no sé, como, digamos que tengamos un solo objetivo, ¿no? Reunirnos todos los pueblos, las comunidades, ¿no? Hacer, digamos, un reclamo, pero dentro de la razón, ¿no? Que la causa que se está buscando que sea justificada, ¿no? Exactamente, o sea, nosotros como ciudadanos y hasta como organizaciones civiles, como frentes de defensa o frentes de lucha, lo único que tenemos en la mano son nuestra protesta y por ahí documentación que se puede hacer y trasladarlo al gobierno regional, al gobierno local o al gobierno nacional para que nos hagan caso. Pero hasta ahí, pues, ¿no? Y por ahí sale sacar a la gente, sacar a protestar, a presionar, pero nosotros no tenemos presupuesto, nosotros no tenemos este, influencia directa en los funcionarios para que ellos puedan tomar nuestras propuestas y nos aseguren de que esas propuestas que nosotros hacemos puedan ponerse en acción, hasta ahí no podemos llegar, ¿no? Ese es más la voluntad política y más la voluntad de la gestión pública que se puede hacer desde las autoridades y de los funcionarios, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en Amazonas, cuando tú das propuestas, te ven como un bicho raro, o te ven como un competidor que quiere, que dicen que quiere ser autoridad, quiere ser Algún interés funcionario, político, ¿no? o algún interés político. A mí me han dicho así cuantas veces, pero yo vengo dando propuestas, Emerson, desde hace 20, 25 años atrás, pero nunca he postulado a nada, ¿no? Y siempre me han dicho que quiere ser alcalde de Luya, que quiere ser presidente regional, que quiere ser congresista, y no he postulado.
aunque es mi derecho postular, pero no por el momento, no pienso en eso. Entonces yo creo que el funcionario o la autoridad regional o la autoridad local debería reunirse con ciertas personas que justamente piensan y dan propuestas. Y hay muchas en Amazonas que hacemos eso, pero no los toman en cuenta, solamente quedan ahí nuestros escritos y bueno, ya pues eso ya no depende de nosotros, ¿no? Depende ya más de un trabajo conjunto o de una visión de proyección, de un trabajo conjunto que puedan tener desde las autoridades, ¿no? Correcto. Retomando un poco ya, nos hemos estado tocando temas de actualidad, que es muy amplio el tema de CUELAP, ¿no? Ojalá que las cosas mejoren, que las obras de restauración que están haciendo esté en manos de profesionales, ¿no? Que conocen estos trabajos. Eh, una pregunta que le tengo es, por qué la capital del departamento de Amazonas, por qué fue la ciudad de San Juan de la Frontera de los Chapoyas y no se realizó precisamente los territorios de los Luya y Chillán? ¿A qué se debe? Mira, esa es una buena pregunta que haces, porque a ver, ¿por qué no se hizo en los Luis Chillao? Y mira, que que la ubicación actual de Chachapoya fue la última opción, bueno, no la última opción, sino la última etapa de, este, de asentamiento de los españoles, porque antes estuvo en Levanto, y por ahí creo que, no sé si me equivoco, Levanto y no sé qué, la Calca, creo, ¿no? O, Ah, no recuerdo bien, pero mira, será porque justamente en estos territorios no habían quizás grandes poblaciones acumuladas, como en Chachapoya, por ejemplo. Tú a los alrededores de Chachapoya no encuentras ningún sitio arqueológico, ¿no? En sí, Chachapoya justamente no encuentras sitios arqueológicos a los alrededores de Chachapoya. Por tanto, los españoles, en comparación del Amo, ¿no? Que acá claro, están en a comparación poca del agua, distancia. claro, no encuentras sitios arqueológicos en esas zonas que quizás para la mente occidental de los españoles era mejor tener una capital alejada de los grandes centros arqueológicos donde estaba concentrada la población y por ahí decir, hasta que ellos lleguen a Chachapoyas o a los territorios donde ahora es la actual Chachapoyas, tenemos tiempo de prepararnos o tenemos tiempo de huir o escaparnos, ¿no? No sé, pero es una buena pregunta que haces porque no la había tomado en cuenta, pero estoy ahorita elucubrando algunas hipótesis y que creo que se cambiaron. Por ahí escuché la historia de que se cambió hacia Chachapoyas porque en la zona de Levanto había alguna enfermedad que hizo que se trasladaran a esa zona de Chachapoyas. Es más, me sorprende que los españoles no hicieron su, antes no era capital, antes era un pueblo, ¿no? No hicieron su asentamiento en una zona más plana, ¿no? Porque Chachapoyas no es una zona plana, es una zona con, con Asientada. diferencias de relieve, es una bajada, es una subida y ¿por qué Ujú. no hicieron su capital en una zona más plana como Luya, por ejemplo, que es un poco más plano, ¿no? Que es un valle, ¿no? Pero mientras Chachapoyas no es un valle, es un cerro, es una cuenca, ¿no? Y, y a los españoles no les gustaba mucho la fundación de ciudades en ese tipo de geomorfología, ¿no? Lima es un valle, Cajamarca, la ciudad de Cajamarca es un gran valle, Cusco es un gran valle, eh, y qué raro, ¿no? En Chachapoyas, que no es, la ciudad de Chachapoyas no es un valle, ¿no? Pero, pero es una buena pregunta que haces, que sería bueno investigar, ¿por qué no? Yo lo que te mando, lo que te lanzo son hipótesis nada más, ¿no?
Hay una parte de estos artículos que ha publicado también el arqueólogo Arturo Ruiz Estrada, que también usted lo conoce muy bien porque estudió también la cultura. Menciona ahí que, bueno, si bien es cierto, los primeros asentamientos, los primeros pobladores de los Chapoyas, que en ese tiempo no se llamaban así, tenían otro nombre, justamente por diversos motivos se iban alejando de esa zona, ¿no? Iban buscando otros territorios. Y justamente cuando, porque ahí menciona, y yo solamente recabo la información, lo que él ha publicado, que cuando los Luya Chillaos, eh, perdón, cuando llegan los españoles, los chachapoyanos en este momento, como que se aliaron con ellos para hacer un frente, ¿no? A esta cultura de los Luya Chillaos, justamente ahí donde son derrotados nuestros guerreros valientes, y por ese motivo en ese tiempo, ¿no? Los españoles tenían la potestad, digamos, ¿no? De que el vencedor donde, o digamos, quien era el vencedor, prácticamente ahí se fundaban las ciudades, ¿no? O las capitales de los departamentos, ¿no? De repente por ahí va como que esa hipótesis puede tener fundamento, ¿no? No, y también Emerson Chachapoya se funda, la San Juan de Frontera de Chachapoya se funda como una proyección hacia la Amazonía. O sea, la ciudad de Chachapoyas, cuando se funda Chachapoyas, era la ciudad, si no me equivoco, era la ciudad más oriental, ¿no? Más oriental, más tirado a la Amazonía. Y recuerda que la conquista de Moyobamba o la fundación de Moyobamba, de Yurimaguas, se da desde Chachapoyas, ¿ya? Eh, Ajá, en la época republicana, no, mucho más antes, ¿no? o mucho Estoy más hablando atrás. de la época colonial, ¿no? Te estoy hablando de cuando vienen los españoles, de la época colonial, cuando ya entran Chachapoyas y quieren conquistar Moyobamba. Chachapoyas fue un centro estratégico para la conquista de Moyobamba, para, para comunicarse con Quito, Ecuador, muy cercano a Cajamarca, ¿no? Eh, Eso fue estratégico, Chachapoya significó la primera entrada hacia los pueblos de la Amazonía, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Creo que Chachapoyas es la sexta ciudad más antigua del Perú. Si no me equivoco, Correcto, sexta, me parece. Sexta o quinta, pero por ahí está. correcto. Y tenemos como última pregunta para cerrar la Sí, entrevista. ya, para dormir. ¿Qué factores influyeron para la Dos caída horas me he hecho hablar, ¿eh? Más, 2 horas y empiezo hablando contigo. No me has grabado bien la primera vez. por fallas de la tecnología? Como última pregunta tenemos, ¿qué factores influyeron para la caída o decadencia de los Luya y Chillaos? Mira, a ver, yo creo que el factor más importante fue lo que te dije, ¿no? La estrategia que tuvieron los incas cuando invadían, no digo cuando conquistaban, cuando invadían. Igualito, cuando vinieron los españoles no nos conquistaron, nos invadieron. Yo siempre hablo de Invasión. invasión. Sí, eh, esta estrategia que tenían de llevar a los hombres y de llevar a los hijos del territorio que invadían a poblar otros, los mitmacunas, ¿no? Los mitmacunas, ¿no? Yo creo que esa fue una de las estrategias, porque leía por ahí una de las crónicas que, que una de las, así, te lo digo coloquialmente, lo que dice una crónica, que una de las mayores maldades que pudo haber tenido el imperio incaico cuando conquistaban a una población era llevar a los hijos o a los hombres de esta población a sitios lejísimos a poblar otros sitios. Entonces Porque los eso, desterraban, digamos, algo así, ¿no? exactamente, un desterramiento. A la vez que eso permitía el sufrimiento de las mujeres y los hijos que se quedaban, se creaba una gran rebeldía en la población. Por eso es que los chachapoyas, los Luis Chillao, apoyaron a los españoles cuando vinieron.
porque tenían un odio a los incas por haber llevado a su familia a poblar otros sitios. Creo que eso fue un concomitante para que las culturas, no solamente de los Luis Chillao, sino de las culturas invadidas por los incas, vayan disminuyendo, vayan desapareciendo, entre comillas, desapareciendo, ¿no? Porque desapareciendo como personas, como civilización, ¿no? Pero las manifestaciones han quedado eso, ¿no? Ahora, después ya cuando vinieron los españoles, obviamente ya encontraron a una población diezmada, a una población ya con los ánimos ya decaídos. Y hay un factor clave que hizo que no solamente lo de Luis Guido, sino que a nivel de Perú desapareciera la cultura y desaparecieron la población, fueron las enfermedades que trajeron los españoles, como la gripe, ¿no? Eh, la gran, el gran exterminio de nuestras culturas peruanas y de sus poblaciones no fue por las espadas de los españoles, sino fue por la enfermedad que trajeron ellos. La gripe fue una de las enfermedades que mató a mucha población. Creo que en el Imperio Incaico éramos 10 millones, me parece, o 8 millones, y después de 20 o 30 años que tuvieron los españoles acá, esa población disminuyó a 1 millón aproximadamente, solamente por las enfermedades. La mayoría por las enfermedades, y yo creo que eso fue un factor clave también para una segunda caída ya de nuestras culturas a nivel histórico, ¿no? Desde la dimensión histórica. Correcto. Bueno, mi estimado, muchísimas gracias por concederme la entrevista y por sus valiosas declaraciones, la misma que permitirá concientizar un poco más a nuestros hermanos amazonenses de tener una mayor identidad cultural por lo nuestro y estar orgulloso de nuestros antepasados, ¿no? Como lo fueron los Luis Chillaos o como lo fueron los Chachapoyas. Y agradecerle también por su valioso aporte en las investigaciones, estudios y difusión de nuestra cultura a nivel regional, nacional e internacional, ¿no? Por quien tiene mucho aprecio y consideración. Que Dios lo bendiga y hasta una próxima oportunidad. Listo, Emerson. Un abrazo, cuídate. Chao, chao. Muchísimas gracias. Bendiciones, cuídese. Listo, ya, nos vemos. Chao, chao.